pues aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con esta cita del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que dice: siempre hay un mañana para remendar los errores del ayer. Qué bueno que siempre hay un día tras otro día, que nos ofrece una nueva oportunidad. Recibamos al caso. Que pasen los litigantes, por favor. No voy a dejar de cumplir mi deber por una promesa que no creo ni voy a creer nunca. Yo pensaba que la vida se marchaba bien y que todo estaba tranquilo, pero resulta ser que la vida te trae sorpresas. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas No tardes, muy doctora. buenas, doctora. Bueno, pero se dice por educación. Ok. Blanca, usted es la demandante de este caso. Dígame quién es Michelle, por qué usted la demanda y qué viene a exigir para resolver este conflicto. Michelle, lamentablemente, es mi sobrina. Y vengo aquí a pedir la custodia total de su hijo y una orden de alejamiento de nuestra familia. Esta muchachita, desde los 12 años, comenzó a consumir drogas. Tuvo una historial de drogas y prostitución, le robaba a la madre, me robaba a mí. ¿Desde los 12 años? Desde los 12 años. A los 16 años salió embarazada. Tanto mi hermana como yo pensábamos que Michelle, con el embarazo, Iba a cambiar. No, doctora, siguió consumiendo droga embarazada. Tuvo ese niño así, imagínese, ese niño nació con problemas prematuros, con problemas respiratorios, en fin, ha tenido millones de problemas ese muchachito. Ok. Producto a la mala vida de la madre. De Michelle, mi hermana enfermó del corazón porque aquello era un suplicio. Michelle entraba y salía de la cárcel y entra y sale a la cárcel, doctora, como si estuviera entrando a un cine. ¿Usted tiene evidencia del récord penal de ella? Sí, cómo no. Por favor, acérqueme. ¿Cómo no? Pero hay acérqueme. más todavía. A ver. Hay mucho más. Y cuando habla de droga, ¿qué droga estaba usando ella? Crack. Crack. Ok. Doctora, en estos últimos tiempos, Michelle empezó a acosarnos. Nos toca la puerta cuando menos la esperamos y exigiendo que le entregue el niño. Usted comprenderá, doctora, cómo yo le voy a entregar el niño a alguien que lo abandonó, a alguien que no ha sido responsable ni de su propia pero vida. ¿usted tiene ese niño? Yo lo tengo. ¿Qué edad tiene el niño? 15 años. Ok, o sea, que desde que nació lo tienen ustedes. No, lo tenía mi hermana. Ok. Mi hermana cuando muere, Ajá. cuando mi hermana se vio tan mal, me dijo, por favor, Blanca, llévate al niño. Ok. Encárgate de él. No se lo deja a Michelle, Blanca. Hace poco fue a la escuela, lo sacó de la escuela sin autorización, se lo llevó. Eran las 8 de la noche y yo parecía una loca por todo Miami buscando al niño y muriéndome de pánico. Porque Michelle es capaz de cualquier cosa, porque Michelle ha hecho de todo en su vida. Bueno, Doctora, déjeme decirle una cosa. Yo no sé cuántas páginas hay en este récord, pero aquí hay cargos de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Agresión, resistiendo arrestos con violencia y sin violencia, posesión de armas, asalto agravado, robo de carro. Doctora, si usted me da... ¿Cuántas veces a ti te han arrestado, Michelle? Más o menos como 50, pero todo eso es... 50 veces te han arrestado. Sí, doctora, pero todo eso es por causa de droga. Doctora... Michelle, ¿ella tiene custodia del niño? Bueno, doctora, cuando yo tuve mi hijo nació con crack en el sistema. Yo era una menor de edad, yo no podía firmar ningunos papeles. Me preguntaron si yo le podía dar, si mi hijo, I can give him a alguien. Se lo di a mi mamá. Okay. Cuando mi mamá falleció hace 5 años, se lo dieron a mi tía. Yo estoy muy agradecida que mi mamá y mi tía han cuidado a mi hijo, porque evidentemente ellos nos entienden el problema es que cuando una persona tiene una adicción muy fuerte, son muchos años que yo llevo fumando, o sea, yo pensaba que
Cuando yo tuve mi hijo era un estorbo para mí porque yo tenía que prostituirme, yo tenía que robar, yo tenía que hacer muchas cosas. Y entonces, hace 6 meses, yo cambié mi vida. ¿Cómo? Yo caí presa, pero antes de eso, cuando yo estaba en la calle, yo con la pipa en la boca le pedía a Dios, por favor, quítame el sabor de la droga, ayúdame, tú sabes, porque viendo a mi hijo sufrir, porque doctora, honestamente, yo pienso que mi hijo, yo tengo un presentimiento que mi hijo está en malos pasos. Ah, pero ahora vienes con un invento también. ¿Hasta cuándo, Doctora, Michelle? yo fui a una fiesta hace unas semanas atrás con unas amigas mías. No era fiesta de droga ni nada de eso, porque como yo le dije, yo tengo 6 meses limpia. Ven aquí, acércate a mí. Es muy manipuladora, doctora. ¿Cómo llevas 6 meses limpia tú? Yo estoy yendo a un programa. A mí me hacen análisis de droga. Yo cambié mi vida cuando me dijeron que esta es mi última oportunidad, o si no, yo voy a la prisión. Entonces llevas 6 meses limpia. Sí, no doctora. consumes crack. Para nada. Ni alcohol, ni marihuana, ni nada. ¿Qué descubriste en esa fiesta que fuiste? Había unas amigas mías que me dijeron, oye, ¿quieres conocer a un muchacho joven que te puede pasar un buen tiempo? Cuando yo llamo, me habían dicho que el nombre es Luis. Cuando yo llamo, yo digo, o sea, I hear his voice. O sea, ¿te dieron hasta una tarjeta? Sí. Y tú llamas a este número y oyes una voz. Y doctora, yo le digo, sin decirle mentira, yo sentí que era la voz de mi hijo. Ay, Michelle, Busqué ¿qué el estás website tramando ahora, Michelle? Y se lo di a producción. Ok, vamos a hacer un corto receso. Vuelve Ay, a tu Michelle. podio y a la vuelta vamos a ver ese website. Ay, O sea, Michelle, que te ¿qué dieron te una trae? tarjeta Gracias. para un escort masculino. Tú llamas y te percatas que es la voz de tu hijo. Y Sí. tienes una evidencia. Hacemos un corto receso y regresamos con más de este caso. Que yo no quiero vivir ni con mi mamá, que es una drogadicta, ni con mi tía, que es un general. Pero ¿por qué No tú me deja das salir, un no me deja vivir mi chance? adolescencia. Y esta tarjetica con este teléfono, ¿esto es tuyo? No, doctora, yo no... Si yo llamo este número telefónico, no va a sonar en tu celular. Caso cerrado. Blanca demanda a su sobrina Michelle. Exige 2 cosas. La custodia total y absoluta del hijo de esta, que tiene 15 años y ha estado viviendo con ella por los últimos 5. Y una orden de alejamiento total de ella hacia la familia, incluyendo al niño. Michelle ha tenido una adicción al crack desde los 12 años de edad. Ha estado en prisión un montón de veces. Su madre falleció. Ella, que tenía la custodia del niño cuando éste estaba en prisión, porque ella salió embarazada a los 16 años. El niño nació ya con el crack en la sangre. Le deja el niño a la tía. Y esta, que salió de prisión, lleva 6 meses limpia. Ella está alegando que desde que salió está tratando de acercarse a su hijo y que piensa que su hijo está en malos pasos. Unas amigas la invitaron a una fiesta y le dijeron, oye, ¿quieres que te presentemos a un muchacho para que tengas acción? Y le dan una tarjetita. Ella dice que llama a este número telefónico, dice, caramba, pero esta es la voz de mi hijo. Y entonces parece que se pone a investigar. ¿Te pusiste a investigar? Sí, doctora, yo empecé a buscar por el website y no se ve la cara de él, pero se ve más o menos la imagen de él. Ahí está, ¿no? Yo se lo di a producción. Vamos a verla, señor Eso es director. mentira. Veamos esa evidencia, por favor. Mentira. Silencio, señora. Silencio, vamos a observar. Si quieres compañía y disfrutar la vida, llámame, ahí está ese número y ahí está la misma tarjeta. Luis espera por ti. Ajustamos precios y gustos. Ok, pero ahí no hay nada que me indique que es tu hijo. Claro. No Eso es una indica mentira, nada, un pero invento. señora, doctora, honestamente, cuando la madre presenta algo, ok, yo no he estado ahí físicamente para él, doctora. Pero tú te llamas madre todavía. No, pero un momentito, Michelle. Tú me estás diciendo que este es tu hijo el que está haciendo esto, pero tú no tienes... Doctora, porque yo siento que mi hijo no está yendo por buenos pasos. Yo lo que quiero es averiguar, a saber qué es lo que mi hijo ha estado haciendo todo este tiempo que yo no me he acercado a él.
No porque no quisiera, sino porque mi tía no me ha permitido. Ok. Ahora eres la madre preocupada. Ok. Y cuando andabas drogándote y perdida y ¿Quién el tiene niño en el testigo? hospital, a ti no te Señora, importaba. ¿Usted tiene testigo? ¿Usted Sí, tiene? yo tengo testigo. Bueno, pasemos al testigo de la señora, por favor, de Blanca. Y es el niño. Ah, qué bien. Ok, perfecto. Ay, tardes. Luis, y habla con la doctora. Buenas tardes, doctora. Tú te llamas Luis. Sí, doctora. Yo quiero decirle que yo no quiero vivir ni con mi mamá, que es una drogadicta y no me ha dado nada en toda mi vida, ni con mi tía, que es un general. Pero ¿por qué No me das deja salir, un no me deja vivir mi chance? adolescencia. Por favor, Víctor, no Y entiendo yo, lo que doctora, me estás yo haciendo. tengo un part-time y yo sé mantenerme a mí mismo. ¿Y de qué es ¿Pero el qué es part-time? eso? Silencio, señora, por favor. ¿De Yo- qué es el part-time que tú tienes? Yo trabajo en un mercado, doctora. ¿En un mercado? Sí. ¿Y tú me puedes verificar eso? ¿Tú pudieras darme el nombre de tu jefe para yo llamarlo y verificar eso? Sí, claro, doctora. Bueno, ¿y esta tarjetica con este teléfono, esto es tuyo? No, doctora, yo no sé qué cosa es eso, doctora. ¿Tú no sabes lo que es esto? No, Ve que es tengo un idea de invento de la madre. O sea que si Pero yo ¿por qué tú llamo me a este estás número diciendo esas telefónico no va a cosas? sonar en tu celular. No, Michelle, claro que ¿hasta no, cuándo? ¿No? Ok, ¿Hasta cuándo, perfecto. ¿Por qué tú no me das ¿Hasta cuándo, Michelle? Señora, ¿Cuándo? por favor, esta actitud, esta no es la actitud en este momento, por favor. Esto es un momento de entereza, especialmente tú, Michelle. Este es tu momento de ser Eso es mentira, firme. doctora. ¿Tú tienes Siempre ha testigo? sido manipuladora. Sí, yo Pasemos al testigo de Ay, Michelle. ¿Qué flequito será ese Señora, testigo? por favor. Doctora, solamente, mire, toda mi vida, desde que yo tuve mi hijo, ella no me dejaba acercarme a mi hijo porque tú eres una drogadita. porque Claro tú que eres no, esto, Michelle, y claro también que no, tú pero eres es cosa influencia. que Michelle, tú eres. también te robaste Malísima el derecho de ser influencia. madre Yo por tu uso. entiendo, doctora. ¿Ok? Buenas tardes, señora. Buenas ¿Su nombre? tardes, doctora. Mi nombre es Rosa, yo soy la vecina de Blanca y de Luis. Es verdad que Luisito está en malos pasos. ¿Viste? Y aquí yo traigo una evidencia para que ¿Viste que usted yo pueda digo comprobar mentira? lo que yo le estoy diciendo. Eso fue que le Veamos, diste señor dinero. director, por favor. Yo pensaba que tú eres mesero. Silencio. Hola, Luisito, ¿cómo Dime, estás? ¿tú sabes cómo es esto? A ver, ¿cómo es? Son 50 pesos No, si Luisito. quieres el solar, 40 más Chismosa. y 200 vamos a cumplir. Si quieres, Chismosa. Yo no soy una... tienes que estar limpio y tienes que estar bañado. Está bien, todo eso está muy bien, pero yo no vine para eso. Yo vine para ¿Cómo? decirte Carajo. que tú estás en malos pasos y que tú tienes que ir conmigo a la iglesia mira, disculpa, hoy yo vine aquí, mismo. no, Luisito, Oye, tú me vine vas aquí a para hacer escuchar, yo te negocio. conozco. Tú no me vas a pagar. Te conozco desde Yo vine aquí para hacer niño y negocio, te señora. quiero. Doctora, usted ve lo que yo le digo, doctora. Tan mala madre que soy yo. Y lo que le está pasando a mi hijo. Usted lo está viendo. Luisito, ¿y tú eres un mentiroso? ¿Ves que no quería que te Ese es el acercaras? ejemplo. Dile a la Mira el doctora resultado. Madeline Hernández y Mira al el mayor resultado. Fuente que pase, por favor. Mira el resultado de Señora, acercarte a él. no apunte tanto, que esto pasó bajo su reloj. Esto pasó bajo su supervisión. ¿Vio? Tan sargento, tan fuerte, tan dura, y no pudo evitar que este chico hiciera la cantidad de cosas. Porque no esto, señores, no todo se puede evitar en esta vida. Por eso hay que andar pendiente de todos los pasos de nuestros hijos. No queda otra. Ok. 6 meses limpia de una vida entera de uso de droga. Probabilidades de que se pueda mantener limpia. Muy pocas probabilidades. Sabemos que las personas que tienen una adicción, específicamente al crack, hay un 85% de probabilidad que vuelvan a recaer, especialmente los primeros 6 meses a 9 meses de su recuperación. Y hay factores que las pueden proteger a ella. Por ejemplo, ella necesita cambiar su vida de una manera bastante significativa. Ella necesita ir a tratamiento, necesita ir a grupos de apoyo, necesita asegurar que el ambiente de ella esté cambiado completamente de ese ambiente negativo. Este evento que ha pasado con el hijo, que ella fue la que lo descubrió, ella fue la que se percató, lo investigó, es un paso positivo. Totalmente. Hacia Es muy ella. buen paso. O sea, ¿habría algo positivo en que ella se relacionara con su hijo de nuevo? Yo creo que sí, específicamente para el hijo. Yo creo que esto es un proceso y considero que con una terapia familiar puede ayudar a los dos, a ella mantenerse en su recuperación y él salir de este comportamiento negativo que posiblemente es producto por la disfunción que hay y la falta de guía que él tiene. Mayor Fuente, causa probable para arrestar a este muchacho. No tengo causa probable para arrestarlo en este momento, porque eso se considera prostitución, es un delito menor. Tengo que estar presente en ese momento para poder tener suficiente causa probable Pero, para arrestarlo. óigame, mayor Sí le Fuente. puedo explicar que si continúa esas acciones, sí vas a ser arrestado un día,
estás empezando a una edad muy joven para estar cometiendo estos delitos, tienes una vida por delante. Pero en este momento no tengo suficiente para arrestarlo. Ven acá, Luisito. Suerte tienes que en Mayor Fuente no tiene suficiente para arrestarte. Pues si estuviera en mis manos, yo sí te hubiera arrestado. Porque creo que te hace falta un escarmiento. Creo que te hace falta ver lo que realmente luce una prisión por dentro. Y lo que le pasa a la gente que como tú son niñitos buenos y se toman estas atribuciones porque creen que el dinero es más fácil de esa manera. Este es tu momento para romper ese patrón y para cambiar. Y para acercarte a tu madre, para que aprendas de ella. Uno aprende por contraste en la vida, no solamente por ejemplo. Mira en ella lo que le pasó, su vida escogida con la adicción en vez de lo que tenía que hacer. Yo creo que eso es una buena lección para que tú no repitas y no sigas haciendo esto. ¿Entendiste? Sí, doctora. ¿Te comprometes conmigo a parar de hacer todo esto? Sí, doctora. Señores, todos afuera en el público, Luisito ya no está en negocio. No lo llamen porque Luisito no está trabajando y además es menor de edad a las personas que lo estén empleando. Así que el que emplea a Luisito es menor de edad y va a ir a la prisión por sexo con un menor de edad. ¿Ok? Yo quiero a Luisito como si fuera Señora, un hijo. escúcheme lo que vamos a hacer aquí. Yo no le voy a quitar a usted, yo le voy a dar a usted una custodia temporaria, una vez más. Pero yo le voy a pedir a usted que no siga echando a esta mujer a un lado. Que le dé la oportunidad para ayudarla Es que también. ella nos ha engañado muchas veces, doctora. Señora, yo sé, pero siempre hay que tener esperanza un día más, ¿ok? Así que le concedo la custodia temporaria, le niego la orden de alejamiento, porque fue ella la que salvó de saber lo que estaba haciendo Luisito. Él queda advertido de lo que tiene que hacer. Y ustedes, yo quiero enviarlas a recibir una terapia de familia para que traten de comunicarse de una manera más efectiva. ¿Ok? Doctora, con todo su permiso, estando alrededor de mi hijo, gente que me quiere, eso es algo positivo que me motivates. Sí, yo te entiendo que te motive, pero a mí no me interesa tu vida. Tú eres adulta. A mí me interesa la de él, que es un menor de edad. Así te debiera interesar a ti, que eres su madre. No pienses tanto en ti. ¿Ok? He dicho. Caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias por acompañarnos.